suele pasar muchas veces, ¿no? Santa Cruz ha levantado la mano. ¿Quiere hacer alguna pregunta, Santa Cruz? No, Miss, quería contarle una experiencia. ¿Me escucha, verdad? Sí, hija Ría, la escuchamos. Todos los estamos escuchando. Te escuchamos. Miss, sobre este problema de lo que es atragantamiento o asfixia, me pasó una experiencia con mi sobrino. Por ejemplo, él se tragó lo que es un hueso de un pescado y pues acá en el Perú sobre esos temas solamente hay dos equipos para hacer lo que es esa operación. Acá pues en Lima soy el hospital de niños y el hospital de emergencias pediátricas. Y para mí ha sido muy difícil y según el doctor me comentó que mayormente un 95% mueren en la gente de provincia con asfixia, ¿no? Y es pues muy delicado y es un problema muy grave ya que para el transporte es difícil, ¿no? Eso es lo que le quería comentar a mí. Y tener mucho cuidado, mayormente con los niños y también con las personas adultas, ¿no? Mayormente con las personas pues que les gusta tomar, porque a veces hasta con la saliva se pueden asfixiar. Sí, gracias Santa Cruz. Usted pertenece a Santa Cruz, usted está en el regular, porque no lo tengo en ninguna de las dos listas. Santa Cruz no lo tengo ni... ¿Usted es de flexible? En regular, Miss. Del regular, Santa Cruz. Ok. Siempre he estado participando, Miss, no sé si sí, yo lo tengo en la otra, estoy vaciando ahora, sino que ahora ya tengo la lista oficial que yo tengo, que lo he bajado del sistema SIGU. Entonces yo le sugiero de que usted se refiera en este caso a los de los TICs, los que les hacen esto de las asistencias, qué sé yo, que por favor diga usted que no esté en la lista oficial, ¿ya? Santa Cruz, tu apellido, Santa Cruz, ¿qué es? Carrero, Miss. No la tengo. Usted me dice que es del regular, ¿no? No, RS, no la tengo. Santa Cruz, ya la estoy poniendo. Santa Cruz Herrera, ¿no? Carrero. Ferrero. Sí. Santa Cruz Ferrero, tu nombre, por favor, hija. Nélida Santa Cruz. Nélida, ok, ya Nélida. Entonces, eso por favor diga, porque cuando en el momento que yo baje ya las notas, empiece a poner notas ya al sistema, si usted no está ahí. Y le estoy revisando al otro lado también si está en el flexible, tampoco está, ¿ya? Eso regularice, por favor. Muy bien. Sigamos entonces. Gracias por su participación. Miren, ¿no? Bastante... ¿Qué está haciendo ahí? Bastante fastidioso esto de... Solo tengo a Cruz Casanova Wilmer, bueno, que está en otra lista, ¿no? Listo. Entonces, a tener mucha consideración, mucho cuidado, sí, de no dejar cosas que los niños todos se meten a la boca, pues, ¿no? Y lamentablemente para poder... Miren, solo 2 lugares en Lima, y es cierto, ¿no? Para poder extraer estos, se necesita pues un equipo especial, ¿no? Para que se pueda extraer en este caso, ¿ya? Muy bien, gracias por su participación. Por acá, Reiner Mitma también me parece que ha comentado. A ver, vamos ya. Cajusol está. Ya le hemos puesto su participación. Reiner también nos habla de la función faríngea. Nos dice que transporta el alimento y el aire. Exacto. A eso queríamos llegar, ¿no? Que por ahí pasan dos cosas. Pasa el aire y pasan los alimentos. Muy bien, Mitma. Esa es el aporte que nos comenta Mitma. Y pues básicamente... ¿Viste la cancha, no? Doctora. La escucho. Doctora, disculpa, Paola, dígame, Paolita. Acotar, aparte de lo que funciones de la faringe, que también pues esta proporciona una cámara de resonancia de la voz, así también como el pase de la respiración y de los 5 semanas alimentos. estás estudiando? No, Ajá. 4 será. Muy bien. Es la quinta. Muy bien. Entonces,
y generalmente más que incluso la faringe, diríamos de la laringe, ¿no? Ya para lo que es la voz, ¿no? Estaría justo entre la laringofaringe, ¿no? Muy bien, bueno, yo creo que ya hemos dado bastante mención honrosa a nuestra a nuestra laringe, pero es importante por el proceso que acá se van produciendo lo que es el problema de la asfixia, ¿ya? Luego vamos a ver un videito, ¿ya? Y luego viene la laringe, pues, ¿no? Aquí es un conjunto, es un órgano impar, recuerden ustedes, compuesto por cartílagos, ¿no? Y aquí, como les decía ya, tiene que ver, están por ahí las famosas cuerdas vocales, ¿no? Las superiores y las inferiores. Cada uno, ustedes lo han visto en anatomía, tienen sus nombrecitos, ¿no? Pero básicamente acá hay algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? La epiglotis y la glotis. La epiglotis es el cartílago que ustedes pueden evidenciar acá, que está abierto y acá se cierra. Y la glotis es el espacio, ¿ya? Es el espacio. Cuando nosotros respiramos, y eso quiero que quede claro, cuando nosotros respiramos, ¿ok? La epiglotis, que son los cartílagos, se abren. Y el espacio, que es la glotis, queda para que lo podamos observar. Pero cuando nosotros comemos algo, ¿qué sucede con este cartílago, que es la epiglotis? Se cierra, como ustedes están observando en la imagen, ¿ya? Entonces, obviamente va a marcar el límite entre la orofaringe y la laringofaringe, ¿ya? Permite el paso del aire hacia la tráquea y los pulmones. Cierra la glotis para no permitir el paso de comida durante la deglución. Pero a veces, ¿qué pasa? ¿No? Nosotros nos pasamos, a mí me ha pasado varias veces, ¿eh? Estoy comiendo, estoy hablando a la vez y la epiglotis agarra y dice, oye, ahora te fundiste tú, ya, me quedo ahí, no me cierro, y se queda abierto, ¿no? Y ahí a veces basta que pase por ahí un poquito, ¿no? Un granito de arroz, olvídense, ¿no? Empieza el proceso de la tos, ¿no? Para poder expulsar este cuerpo extraño, vamos a decirlo, lo que fuera, ¿no? Esta secreción o qué sé yo, y que nos va a impedir que nosotros podamos respirar de manera adecuada, ¿no? Y entonces ya hablamos ahí de un tipo de atragantamiento total o parcial, ¿no? El parcial generalmente tiene que ver pues con, vamos a decirlo así, con la tos, ¿no? Empezamos el mecanismo de la tos, que es un mecanismo de defensa, vamos a decirlo así, para poder expulsar ese cuerpo extraño que ha ingresado. Y ya cuando hablamos pues de un atragantamiento total, que estamos hablando ya de la asfixia, ¿no? Donde inmediatamente esa persona pone sus manitos al cuello para que, ¿no? Y empieza a ponerse azul, ¿no? O cianótico, es el término correcto, ¿ya? Luego viene la tráquea. Miren la cantidad de anillos que tiene, de 16 a 20 anillos, ¿ok? Y justo donde termina hay una bifurcación, ¿no? De la tráquea, donde ya va a empezar los bronquios. Ya este lugar se llama carina, no nos olvidemos, ¿ya? Carina, y también pues su función es, ¿cuál? De permitir el ingreso y la salida de aire, ¿ok? Y los bronquios, a ver, ¿quién nos quiere hablar de los bronquios? Que también son muy importantes, a ver. ¿Alguien nos quiere hablar? A ver, Granados también ya hizo su participación por el chat. Brigitte, Guamán Zúñiga, la laringe refiere que es un órgano fonador. Ok, estamos en laringe, a ver. De tráquea, a ver, Ruiz Márquez, active su micro, por favor, queremos escucharla. Respecto a los bronquios, como ustedes son conductores, que después ellos van a conducir el oxígeno a los bronquioles y los bronquioles a los pulmones. ¿Ah? Los bronquiolos a los alveolos. Márquez, ¿no? Es Ruiz. Ay, caray, con razón no lo encuentro. Ruiz Márquez, ya, muy bien. Esa sería su participación. A ver, por ahí levantó la mano Santa Cruz. ¿La escuchamos, Santa Cruz? Pues sí. Los bronquios también es, por ejemplo, cuando nos da la neumonía, se cierra lo que es los bronquitos, ¿no? Y de las cuales, pues, la neumonía es una enfermedad
participa yo ya. ¿Ah? de De emergencia, eso no se se habló podría nada decir, ahorita. ya que esta enfermedad pues ¿Mm? te causa la muerte dentro de las 24 horas. Le comento, pues mi mamá falleció de la neumonía Ujú. y de las cuales fue muy rápido, ¿no? Contando Justo sus fue en historias, está Año contando. Nuevo y pues a nosotros no nos dio tiempo, bueno, yo era pequeña, tenía 4 años, Ya te están no, inventando. a mi papá no le dio tiempo de llevarle pues a la posta, ¿no? Ya que nosotros nos encontrábamos muy lejos de la ciudad y pues mi mamá falleció muy rápido, entonces es muy delicado, ¿no? Para los bronquios, cuando nos da la neumonía. Ujú. Ok, ok. Gracias por su participación, Santa Cruz. No son experiencias que definitivamente quedan marcadas, ¿no? Eh, por eso, cuando se traten de procesos respiratorios, siempre es importante. Ahora, felizmente, tenemos a la mano nuestro famoso aparatito que nos ayuda bastante, ¿no? Es el pulsoxímetro, que de pronto nos ayuda, en este caso, a poder saber, ¿no? Cómo está saturando mi oxígeno, cómo está saturando, o sea, si está llegando buena cantidad de oxígeno a la sangre o no, ¿no? Por lo menos ese aparatito nos ayuda de alguna manera. Lo que pues hace muchos años atrás no era tan, estos aparatitos solo estaban a nivel hospitalario, pues eran aparatotes grandes, ¿no? Pero ahora felizmente miren, ¿no? Como la modernidad ha hecho de que de alguna manera esto nos pueda ayudar, ¿no? Y saber, y ha salvado muchas vidas, ¿no? Con esto del saturador de oxígeno, ¿no? Sí hay que tener en cuenta porque generalmente los bronquios, déjenme decirles que cuando fallan o cuando se cierran por procesos inflamatorios o se llena de mucho moco, esto pasa en pacientes con asma, por ejemplo, ¿no? El bronquio agarra, tiene una luz y el bronquio se cierra y se llena de moco y pues lamentablemente podemos observar nosotros que se produce en casos de asma, pues, ¿no? En casos de asma, ¿ya? O en casos de bronquitis, ¿no? Bronquitis aguda, bronquitis crónica, pacientes que fumadores, ¿no? Que va a tener ¿no? Pacientes con enfermedades obstructivas crónicas, ¿no? Entonces, que generalmente son consecuencia de gente que fuma, ¿no? Por muchos años. Y estas son las consecuencias, ¿ya? De que los bronquios se cierran. Y pues definitivamente no hay un buen ingreso pues de aire, ¿no? Eso era en cuanto a lo que son los bronquios, ¿no? Entonces, por ahí alguien levantó la manito. A ver, Cristian Omar, ¿qué nos dice? Disculpe, quería hacerle una pregunta. Dígame, ¿Los broncos también se forman a partir del cartílago traqueal? Jaime. Jaime. Usted es Jaime Morales Cristian, ¿no? Ok. O sea, todos tienen un mismo origen, ¿no? Básicamente, ¿ya? Pero lo que sí hay que tener en cuenta de los bronquios, Cristian, es importante que usted sepa de que cuando se cierra la luz del vaso, o perdón, de la luz del bronquio, ¿ya? No va a permitir ese ingreso, ¿no? Ese ingreso y esa salida de lo que son, de lo que es el oxígeno, ¿no? Y como tal, pues obviamente vamos a tener el inconveniente de que no va a haber un buen intercambio gaseoso, ¿ya? Y al no haber ese buen intercambio gaseoso, lamentablemente, pues ahí es donde pasa, no va a haber ese ingreso de oxígeno y como decíamos hace un momento, ¿no? Más o menos son 3 minutos, de 3 a máximo 4, porque después podemos nosotros regresar a ese paciente supuestamente a la vida después de haber hecho eso de la reanimación, pero va a quedar con secuelas, ¿no? Lamentablemente el órgano que más se lesiona en este caso es el cerebro, ¿ya? Y todos los que tienen pequeños vasos sanguíneos, ¿no? Como son los ojitos y el riñón, ¿ya? Esos son los 3 órganos que se lesionan más cuando hay no hay este buen intercambio gaseoso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también en pacientes con COVID? ¿No? Pacientes que han quedado con secuela a nivel pulmonar, ya quedan pues con más del 50-60% que han sido afectados sus pulmoncitos, entonces quedan con eso, ¿no? O sea, ese pulmoncito
está siendo reemplazado, esos alvéolos están siendo reemplazados por tejido fibrótico, ¿no? Y entonces definitivamente no va a haber esa misma capacidad pulmonar que tiene una persona que sus pulmones están al 90 o 100%, ¿no? de efectividad. Entonces, lamentablemente, en el caso de ellos, pues, no va a haber una buena saturación de oxígeno, ¿no? Pues, lo que se recomienda, de alguna manera, si es que hay la posibilidad, porque en las noches se desatura más. No es como nosotros nos echamos y presionamos, en este caso, pulmoncitos, y no hay ese buen intercambio, ¿no? Entonces, por eso es que muchos de ustedes dirán, ¿por qué hacen de que el paciente que está con COVID se le coloque boca abajo, ¿no? Para que respire supuestamente mejor, ¿no? ¿No? Para que no presione y para que su capacidad tenga mayor ingreso en este caso, de oxígeno, ¿ya? Listo, entonces seguimos, ¿ya? Me parezco vámonos para allá. Seguimos entonces, a ver, me voy para acá. Entonces, aquí tenemos ya los bronquios. La diferencia tanto del bronquio izquierdo y derecho, también déjenme decirles, hay una pequeña diferencia en cuanto a lo que es uno que es el número y uno que es el otro es más largo que en este caso, por ejemplo, ¿no? El hablar del bronquio, yo siempre hago esto, ¿ve? En la imagen ustedes pueden ver. Yo volteo mi mano derecha y hago así, para no olvidarme. Mi bronquio derecho es más pequeño, pero su diámetro es más ancho. A diferencia que mi bronquio izquierdo es más largo, ¿ya? Pero su diámetro es más cortito, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que dice en la imagen que ustedes están observando, ¿no? El bronquio derecho se divide en 3 ramas, mientras que el bronquio izquierdo se divide solamente en 2 ramas. El bronquio derecho es más corto, lo hemos dicho, el bronquio izquierdo es más largo. Pero quien es más estrecho y más horizontal es el izquierdo. Por eso también, por esta diferencia anatómica, es de que mayor cantidad de casos de tuberculosis, por ejemplo, se encuentran a nivel del bronquio derecho, ¿no? Porque como es más corto y más ancho, por ahí tienden a llegar más rápido los microorganismos, ¿ya? Y le encanta alojarse ahí, en este caso, al bronquio derecho. Perdón, al Mycobacterium tuberculoso, ¿ya? Seguimos. Entonces, los bronquiolos, función, conducir el aire, ¿ok? Aquí tendríamos a tener un poquito en cuenta en cuanto a lo que son los neumocitos, ¿ya? En cuanto a los neumocitos tipo 1, y hay neumocitos tipo 2. Solamente ustedes recordar, ¿ya? Recordar que en el caso de estos neumocitos, son los que tienen mucho que ver con la sustancia surfactante, ¿no? Esta sustancia surfactante a mí me dice de que ese niño, por ejemplo, cuando va a nacer, ya tiene que tener de alguna manera una cantidad adecuada para que cuando salga a la vida y tenga que ya utilizar sus pulmoncitos, no tengan inconvenientes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando son prematuros, no? Esta sustancia surfactante aún no ha llegado a lo que es la capacidad, al contenido que va a hacer de que este niño pueda respirar por sí solo, ¿no? Entonces, cuando hay las amenazas de parto prematuro, por ejemplo, inmediatamente lo que se trata es de hacer de que esos pulmones maduren, ¿no? Y en este caso, activando para que se produzca rápidamente esta sustancia surfactante, ¿ya? Si no, los niños van a tener que ir pues a UCI, muchos de ellos intubados, ¿no? Entonces, cuando son bebés pequeñitos, nacen antes de tiempo, ¿ya? Cuando son bebés prematuros. Aquí es importante también que ustedes recuerden que cuando hablamos nosotros, observen esta imagen, observen ustedes la unidad alveolo capilar, ¿ya? Unidad alveolo capilar. Cuando hablamos nosotros de la unidad alveolo capilar, donde se va a efectuar el intercambio de gases, la famosa hematosis. Una función muy importante que se realiza entre el alveolo
y en este caso vamos a decir el capilar, y también se va a realizar entre la célula, ¿no? Y el capilar también, ¿ya? ¿Ok? Entonces la hematosis se realiza, acá tenemos mi alveolo y acá tenemos mi capilar. Ustedes saben que dentro del capilar, ¿quién está? El glóbulo rojo. El glóbulo rojo es el que está transportando, ¿qué cosa? Oxígeno, ¿no? Y este es el que va a dejar el oxígeno, ya, y va a recoger el CO2, ¿ok? Entonces, esta unidad alveolo capilar es importante, ya, es muy importante, porque es ahí donde se va a efectuar el intercambio de gases, ¿ya? Ahora, recuerden ustedes que en este caso, entre el alveolo y los capilares, recuerden también que hay un líquido, ¿ya? Un líquido intersticial que va a cumplir pues la función de sostén y es absorbido por el sistema linfático, ¿no? Miren, ¿ve? Cada alveolo tiene un promedio, un diámetro aproximadamente de 0.3 y la distancia que existe, eso quería recalcar un poquito, la distancia que existe entre el capilar y el alveolo, miren, es poquísima, ¿ves? Es de 0.5 micras. Y es ahí donde se realiza el intercambio. ¿Ya? Es aquí donde se realiza el intercambio de oxígeno con CO2. ¿Ya? Y pues, en promedio, hay 300 millones de alveolos en los adultos. ¿Ya? Y cuando son chiquititos al nacer, nacemos con un aproximado de 50 millones de alveolos, ¿no? Que se terminan de desarrollar recién a los 8 años, ¿no? Entonces, uno de los órganos que así terminan de madurar o desarrollarse de manera adecuada es, en este caso, los pulmones, que recién a los 8 años se terminan de desarrollar, ¿ya? Pero déjenme decirles aquí, no se olviden de esta distancia entre el capilar y el alveolo, ¿ya? De 0.5. ¿Cuál es el diámetro del capilar? 0.3. ¿Cómo se llama todo esto? Se llama la unidad alveolo capilar, ¿ya? ¿A qué distancia está esta unidad alveolo capilar? A 0.5 micras, ¿ya? No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí, chicos, y seguimos. Mejor seguimos y luego vemos con las preguntas, ¿ya? ¿Qué más? A ver, cavidad torácica, no nos olvidemos, esta es la forma de cómo está distribuida, qué es lo que tenemos en la cavidad torácica, ¿ya? Y como ustedes podrán observar, vemos también que en esta cavidad torácica no solamente están los pulmones, sino también están el corazón y los grandes vasos, ¿ya? Ok. La pleura, ya sabemos que es es la que cubre, protege, en este caso, a los pulmones. Dos tipos de membranas, ¿no? En este caso la visceral, y tenemos la parietal, ¿no? La parietal es la que produce el dolor, pues, ¿no? Porque como es la que reviste el tórax, a veces cuando hablamos, ¿no? Y cuando enseñamos medicina general y les decimos a los chicos, ¿no? Oye, ¿y en qué consiste? Pues, hay diferentes tipos de dolor, ¿no? Y hay un tipo de dolor que es justo este dolor torácico, pero que viene de la pleura, ¿no? Entonces, al haber esta irritación de la pleura, que se llama pleuritis, nos produce un dolor torácico, ¿no? Que muchas veces nos asusta, ¿no? Y nos puede confundir también con un dolor, como es un dolor retroesternal, nos puede producir con un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, todo el dolor que se produzca a nivel torácico hay que tener cuidado de todas maneras, ¿no? Siempre discernir qué puede ser, ¿no? Y mejor pues que un profesional especialista pues lo evalúe, ¿no? Ok. Y tenemos aquí al diafragma, este músculo importantísimo, les diría yo, que produce el 60% de la capacidad respiratoria. En realidad, este es el que divide al tórax del abdomen, ¿ya?
divide al tórax del abdomen, ¿ok? Y más o menos nos produce el 60% de la capacidad respiratoria del organismo. Nos sirve como más o menos el hablar como una bomba de compresión, ¿no? Recuerden ustedes que nos va aparte también favorece el drenaje linfático y el drenaje venoso, ¿ya? Algo que quería mostrarles aquí es cuando nosotros vamos a hablar de estos dos procesos de la respiración, que es el proceso de la inspiración y el proceso de la expiración, intervienen todos estos músculos, ¿ya? Interviene el diafragma, interviene la caja torácica, ¿ya? Y los músculos intercostales. ¿De qué manera? Yo les voy a mostrar aquí, voy a llegar aquí un ratito, a este gráfico, ¿ya? En realidad, la fisiología del día de hoy es esto. Este es el resumen, ¿ya? Quiero que ustedes sepan, o sea, quiero que primero nos ubiquemos acá en esta imagen, ¿ya? Y podamos observar que el hablar nosotros de la fisiología respiratoria, vamos a hablar de 4 procesos. Lentejita. ¿Ya? Pregunta de examen. Lentejita de pino, pe. Ventilación, intercambio Gracias. de oxígeno y CO2, transporte e intercambio o respiración celular, ¿no? La primera es ventilación, lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Y luego la hematosis, o muchos le dicen la respiración externa. Y al paso 4, que le dicen intercambio de oxígeno y CO2, es la respiración interna o respiración celular, ¿ya? Esto era lo que quería que ustedes se den cuenta primero antes de empezar. ¿Listo? Entonces, estamos aquí en nuestra imagen, por favor obsérvenla, y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Entonces, estamos hablando que son 4 procesos: ventilación pulmonar, respiración externa, transporte y respiración interna, ¿ya? A ver, entonces, ya para empezar esta parte, quería que tengamos una idea de esto, para ya terminar esta parte del aparato respiratorio, ¿ya? Entonces, diafragma me permite realizar justamente, acá está, ¿ve? Yo esta imagen se las presenta justo para esto, ¿ya? Para que ustedes vean. Y acá ya vamos a empezar a lo que es la explicación, pues, en este caso, de ¿para qué nos sirve el aparato respiratorio? ¿Ya? Ya como recordando y en conclusión, no nos olvidemos que las zonas de conducción teníamos acá, ¿no? Desde la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, ¿no? Y ya la zona respiratoria, básicamente estaba el bronquiolo, los pequeñitos, el bronquiolo y el alveolo, ¿ya? Aquí es donde se produce, es la zona respiratoria, ¿ya? Esto como conclusión. Entonces ya, lo que vamos a ver a continuación ya es básicamente lo que es la fisiología respiratoria, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Ya hemos visto, tiene una función respiratoria. Vamos a ver estos 4 procesos, ¿ya? Que es uno, la ventilación pulmonar, la respiración externa, luego en este caso la distribución, y sería la respiración interna, ¿ya? Pero también recuerden ustedes que existen funciones que no tienen nada que ver con la respiración, ¿ya? A ver, ¿quién me va diciendo esto? A ver, active su micro, a ver, mencionen estas funciones, por favor. A ver, le voy a pedir de pronto a alguien que levante la manita. A ver, ok, a ver, Sheila, por favor, vaya mencionándonos, ¿ya? Porque es importante las vías, las funciones que tampoco
No son respiratorias, pero son importantes. A ver, mencione, por favor. A ver, menciónelo. Ya. Mm. César. Angelo. A ver, Sheila, ¿qué pasó con Cintia? Cintia. A ver, Sheila, ¿cuáles son esas funciones? Uy, qué apagado. Sheila, a ver, ¿cuáles son esas funciones? Cintia, ¿qué pasó? Creo que no se le escuchaba, ¿no? Panzoniato. Hello, nada. Mis... Ay, se me olvidó. Ya, a ver, ¿quién nos quiere hablar? Mi disculpa. A ver, Cintia, ¿qué pasó? Se quedó dormida. Muchas películas en la noche. ¿Ha visto Susana? No, mi audio estaba... Allá, allá. Ya, a ver, vamos. Y yo, en vez de apagar mi micro,